Esto es audiolibro, con la narración del libro Adorando en Espíritu y en Verdad, escrito por el pastor Marvin Byers. Narración Christian M. Bienvenidos. Capítulo 1. A la luz de la eternidad. A la luz de la eternidad, ¿qué es lo que realmente deseamos en la vida? Las primeras palabras registradas de Jesús en la Biblia son de una pregunta que Él hizo a sus discípulos. ¿Qué buscáis? En Juan 1:38. Él nunca cambia, y los asuntos que son vitales para nosotros tampoco cambian. Si tuviéramos que presentarnos hoy ante Él, nuestra respuesta a esta pregunta sería de importancia vital y eterna. Él ya sabe lo que cada uno busca en la vida, pero a lo largo de nuestro breve y fugaz paso por ella, a menudo ignoramos cuáles son realmente los deseos más profundos de nuestro corazón. ¿Estamos dispuestos hoy a examinar los deseos de nuestro propio corazón para determinar si estos deseos son de valor eterno y si nos están llevando hacia la vida o hacia la muerte? ¿Tenemos la ambición de ser alguien grande en esta vida o de alcanzar alguna meta terrenal? En el huerto de Edén, Eva tuvo una ambición que le produjo dolor tanto a ella como a su descendencia. Su ambición era ser como Dios. Génesis 3, 5 al 6. Desde la creación, Dios ha deseado que el hombre sea como Él, y esa es la razón por la que lo creó a su imagen y semejanza en Génesis 1:26. Pero jamás llegaremos a ser como Dios si escogemos el camino de la desobediencia o del orgullo. ¿Seríamos eternamente felices si Dios nos diera lo que más deseamos en esta vida? La Biblia nos dice que Él hará precisamente eso. En Salmo 114, versículo 16, traducción Las Américas, dice: abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Este hecho no incluye cada deseo, pero sí incluye el deseo más profundo de cada persona. En el juicio final, el destino eterno de cada uno ya estaría determinado si Dios solo le dijera esto: te di lo que realmente deseabas en la vida. Si pasamos nuestras vidas deseando alguna vanidad ilusoria de este mundo, estaremos abandonando la misericordia de Dios que habría salvado nuestra alma eterna, tal como lo declaró el profeta Jonás en Jonás 2:8. Por otra parte, si nuestro deseo más profundo es conocer al Señor y estar con Él para siempre, entonces tendremos un gozo infinito y eterno cuando Él nos diga que ha satisfecho el deseo más profundo de nuestro corazón. Uno de los deseos más importantes que el Señor desea plantar en nuestros corazones es un amor de la verdad. El apóstol Pablo nos advierte que si no recibimos un amor de la verdad, Dios mismo hará que creamos una mentira. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 10 al 11. Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida en Juan 14:6. Por tanto, la verdad es una persona.
el Señor Jesús. En la vida solo tenemos dos opciones: Jesús, que es la verdad, o Satanás, que es el padre de mentira. Si no aprendemos a amar a Jesús y sus caminos, terminaremos amando a Satanás y sus caminos, y es con uno de los dos que acabaremos pasando la eternidad. Algunos cristianos e incluso algunos líderes nunca reciben un amor sincero de la verdad. Hace algunos años fui invitado a dar un seminario sobre el tiempo del fin a 250 pastores de diferentes denominaciones. El pastor anfitrión había hecho arreglos para que yo enseñara durante la mayor parte del día por 3 días consecutivos. En la noche del primer día, cuando mi equipo y yo estábamos en el restaurante de nuestro hotel, se nos acercaron 5 personas muy sombrías. Entre ellas estaba el pastor anfitrión y otros 2 líderes nacionales de su denominación. Los 5 miembros de mi equipo son testigos de que me dijeron precisamente lo siguiente: hermano Marvin, reconocemos que todo lo que usted nos enseñó hoy sobre los últimos días es realmente lo que la Biblia dice claramente. Sin embargo, para nosotros la verdad no es lo más importante. Para nosotros lo importante es apegarnos a la doctrina de nuestra institución. Por ello, queremos cancelar el resto del seminario. Era obvio, por su comportamiento y tono de voz, que pensaba que iba a enfadarme mucho con ellos. Sin embargo, les dije que siempre me alegraba poder tener un descanso y les di las gracias. No sé cómo va a terminar la vida de esos hombres, pero sí sé que es muy arriesgado para cualquier persona declarar que rechaza la verdad por seguir las tradiciones que le han sido enseñadas por los hombres. Además, su portavoz me dio un entendimiento de la lógica de los fariseos que yo nunca antes había tenido, cuando me dijo: sabemos que Dios nos ha puesto en la posición que ocupamos y creemos que debemos hacer todo lo que sea necesario para permanecer en ella. La Biblia deja muy claro que los fariseos seguían precisamente ese razonamiento y por eso estaban dispuestos a hacer lo que ellos consideraban necesario para permanecer en su posición. Juan capítulo 11 versículos 47 y 50. Para los fariseos era necesario crucificar al Creador. Para aquellos 5 hombres era necesario rechazar la verdad. Pero la verdad es una persona, Jesucristo, a quien también ellos estaban rechazando. En este libro quiero compartir algunas verdades bíblicas muy claras acerca de uno de los grandes deseos de Dios. Después de estar en el ministerio por casi 60 años, puedo dar testimonio de que si satisfacemos los deseos de Dios, Él definitivamente satisfará los nuestros. Jesús mismo habló claramente acerca de uno de los grandes deseos de Dios. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan capítulo 4 versículo 23. ¿Por qué busca Dios adoración? Por el bien de aquellos que pudieran cuestionar por qué Dios desea que le adoremos, es necesario hacer una aclaración muy importante. El deseo de Dios de ser adorado no tiene nada que ver en absoluto con orgullo o falta de autoestima. De hecho, es todo lo opuesto. Hace algunos años, el Señor me habló y me dijo: yo soy infinito
y todo en todo sentido. Si no soy infinito en todo sentido, entonces no soy infinito en absoluto. Soy infinito en poder, en sabiduría, en autoridad, en conocimiento y también en humildad y mansedumbre. Nuestro Dios infinito creó un universo tan inmenso que somos incapaces de comprender su enormidad. Dios creó el universo con sus dedos, Salmos capítulo 8, versículo 3. Y este es demasiado pequeño para ser su casa en Primera de Reyes capítulo 8, versículo 27. La mayoría de nosotros tenemos un concepto de Dios que es, por mucho, demasiado pequeño. Él es infinito y sin embargo se presenta ante nosotros y desea saber lo que pensamos de Él. Solo un Dios infinitamente humilde podría preocuparse por lo que criaturas tan insignificantes como nosotros pensemos de Él. Imaginémoslo, se presenta ante nosotros y quiere saber por medio de nuestra adoración si estamos agradados de Él y lo que Él significa para nosotros. Más adelante, en este libro, veremos algo aún más asombroso, y es que si satisfacemos su deseo divino de escuchar nuestra aprobación, Él promete satisfacer nuestros deseos y darnos su aprobación. Hay otra razón vital por la que Dios quiere que le adoremos. Es una ley de la vida que una persona llega a ser como aquello que adora, Salmo 115, del 4 al 8. El Nuevo Testamento confirma el lado positivo de esto. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, dice 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Conforme contemplamos al Señor a través de la adoración, vamos siendo cambiados poco a poco a su imagen. El apóstol Pablo confirma la voluntad de Dios para nosotros, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. ¿Qué razón tan maravillosa tiene Dios para desear nuestra adoración? Él desea que lo adoremos para que lleguemos a ser como Él es. Quiere compartir con nosotros su propia vida. Una vez más, ¡qué humildad! El apóstol Juan también explicó lo que sucede cuando contemplamos al Señor. Él escribió: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2. Obviamente, en el sentido más pleno, esto se refiere a la segunda venida del Señor, pero también tiene un cumplimiento progresivo en la vida de aquellos que contemplan diariamente su belleza al adorarle. ¿Cómo se nos aparece Dios? Dios le dijo a Moisés: Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Éxodo 29:42. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios ofrecía sacrificios físicos en un altar literal. Pablo explica que los detalles de la ley de Moisés eran una sombra de cosas futuras. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses capítulo 2, versículos 16-17. La carta a los Hebreos confirma que lo que los creyentes del Antiguo Testamento experimentaron de forma física, nosotros lo experimentamos ahora de forma espiritual. El pasaje nos dice: nosotros tenemos un altar, por lo cual también Jesús,
para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a él fuera del campamento, llevando su oprobio. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13, del 10 al 15. Traducción Las Américas. Los apóstoles recibieron una revelación. Algunos años después de la cruz, en Hechos 15, los apóstoles y los líderes de la iglesia primitiva se reunieron en Jerusalén en un concilio para buscar a Dios con el fin de resolver algunas cuestiones doctrinales importantes. En los siguientes capítulos de este libro veremos la prueba bíblica de que una de las revelaciones que ellos recibieron es uno de los asuntos más importantes en la vida. Esa revelación fue y sigue siendo esencial para satisfacer el deseo del Señor de tener adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, es decir, según su plan. Veremos que el Señor todavía cumple su promesa de encontrarnos y hablarnos. ¿Cuál fue la importante revelación que recibieron los apóstoles en el concilio de Hechos 15? Mientras los líderes abordaban lo que el Señor estaba haciendo en la iglesia en aquellos días y el tremendo avivamiento y cosecha que estaba ocurriendo, Jacobo declaró: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Hechos capítulo 15, versículos 15 al 18. Consideremos la enorme importancia de esta revelación basado en las palabras del Señor y no en las palabras, ideas, programas o métodos humanos. Jacobo estaba citando aquí la palabra profética de Amós 9, 11 al 15. Algunos predicamos sobre el avivamiento. Decimos que lo anhelamos y que queremos participar en traer almas al reino de Dios. Sin embargo, por lo general se ha ignorado la clave que descubrieron los líderes de la iglesia primitiva para alcanzar estos objetivos. Ellos se dieron cuenta de que Dios estaba reedificando el tabernáculo de David que se había perdido, para que los hombres buscaran al Señor, incluyendo a todos los gentiles sobre los cuales es invocado su nombre. Esto es avivamiento. ¿Estamos realmente interesados en tener avivamiento y ver a las almas perdidas llegar a Cristo? ¿Cuántos mensajes hemos escuchado acerca de la reedificación del tabernáculo de David? La mayoría de los cristianos nunca han oído hablar de ello, y mucho menos pueden entenderlo o cómo saber reedificarlo. ¿Qué es el tabernáculo de David? ¿Cómo puede ser reedificado en nuestras vidas y en nuestras iglesias? ¿Qué implica todo esto? ¿Cómo podemos permitir al Señor reedificarlo en nosotros y a través de nosotros? Esto es lo que queremos ver en el resto de este libro.